¿Qué viene a tu cabeza cuando escuchas el término cyberpunk? ¿A qué te hace referencia? ¿A libros, a películas o a anime? Quédate hasta el final del video para que sepas qué significa esta palabra. Y otra cosa, ¿crees que estemos en la antesala del contexto cyberpunk? Hola a todos, yo soy Alejandra León Olvera, facilitadora de la educación circular social. El día de hoy vamos a hablar del término cyberpunk que fue requerido por ustedes en los comentarios de las historias de Instagram. El cyberpunk inicia como un género literario en la década de los 80. En términos generales, las narraciones se hacen desde un contexto distópico. Esto quiere decir que al contrario de una utopía, que es una sociedad deseable, la distopía nos habla de sociedades indeseables que en este sentido van a tener gobiernos tiránicos, deshumanización y desastres ambientales. En el caso del cyberpunk, estas distopías surgen en un mundo de tecnología avanzada y un bajo nivel de vida. Uno de los escritores más reconocidos de este género es William Gibson. De hecho, es considerado el padre del cyberpunk por su novela Neuromante, publicada en 1984, que a grandes rasgos va a hablar de un futuro invadido por microprocesadores electrónicos y quirúrgicos, en el que la información es la primera mercancía, en la cual existen unas personas que se denominan vaqueros y que se dedican a robar dicha información. La palabra o uso de los cyberpunk tiene que ver o está ligada con lo que significa la palabra punk, más bien que está relacionado con el pensamiento anarquista. Los protagonistas, de hecho, en su mayoría van a ser hackers, forasteros, antihéroes, marginados, criminales, visionarios, disidentes o inadaptados. Y no solo en la literatura hubo la creación de estos productos culturales. También vamos a tener este tipo de obras en el cine, también en el manga y en el anime, que son piezas fundamentales para entender este movimiento. En primer lugar, voy a hablar de la película Blade Runner. Esta película estadounidense de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott está basada libremente en la novela de Philip Kindred Dick, que se titula ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Cabe resaltar que esta novela fue escrita en la década de los 60. Aquí va un poquito de spoiler porque voy a hablar del argumento de la película. Se basa la historia en el contexto del siglo XXI, donde Tyler Corporation crea o desarrolla unos robots que se les llama replicantes. Estos replicantes son superiores en agilidad y fuerza, pero iguales en inteligencia que sus diseñadores y son muy parecidos a los hombres. La cuestión o el dilema que empieza a ver con estos robots es que solo viven durante 4 años. En este sentido, ellos no lo conocían, pero cuando se dan cuenta que solo pueden vivir 4 años, van a reclamarle a su creador que les deje vivir más. Los humanos tienen temor a que los replicantes se puedan rebelar contra ellos, entonces deciden eliminarlos, pero los replicantes son tan semejantes a los humanos que es difícil identificar quién es un replicante y quién no. Para esto surge, o más bien recurren a la ayuda, por así decirlo, de policías especializados que se llaman Blade Runners. Ahora, con respecto a la producción de cyberpunk japonesa, me va a encantar hablar de 2 productos que se produjeron tanto en manga como anime. Voy a hablar de Akira y Ghost in the Shell. Con respecto a Akira, el manga tiene más de 2000 páginas y fue escrito y dibujado por Katsuhiro Otomo entre los años 1982 y 1990. Ahora, con respecto al argumento, nos vamos a situar en un Neo-Tokio en el 2019. Una ciudad va a ser reconstruida tras sufrir los devastadores efectos de una presunta explosión nuclear que desencadenó la Tercera Guerra Mundial. El gobierno va a ser represivo y va a experimentar con unos niños con poderes psíquicos y les va a aplicar medicamentos para potenciar predicciones que tienen estos niños y que generan la paz. Personajes principales van a ser Kaneda y Tetsuo, que son integrantes de una pandilla llamada The Capsules. Además de ser motociclistas, van a participar en peleas callejeras.
Parte importante es que el personaje Tetsuo sufre un accidente. En el manga es causado por uno de estos niños ancianos, mientras que en el filme es ocasionado por un accidente que tiene después de una pelea callejera. Entonces llega el gobierno y lo secuestra porque se dan cuenta que Tetsuo tiene ciertos poderes psíquicos y comienzan a experimentar con él. Él empieza a tener alucinaciones y no vuelve a ser el mismo. También van a ver otros personajes que son Kyo y Ryo, que son miembros de la resistencia y que tratan de escabullirse en la zona militar para averiguar quiénes son estos niños ancianos y por qué están ahí, además de los experimentos que el ejército hace con ellos. En estas instalaciones, como ya dije, se encuentran los niños y aquí también se encuentra Akira, quien es el responsable de esa misteriosa explosión nuclear cuando este potencia su poder al máximo. Tetsuo, a partir de estas experimentaciones, comienza a creerse una especie de dios y a enfrentarse al ejército para buscar evidencia que es lo que está pasando en estos experimentos, y también con Akira, que además se cree que, o más bien Tetsuo, se cree el sucesor de Akira y con mayor poder que él. Al final, Kaneda se enamora de Kai, la mujer de la resistencia, y terminan peleando contra Tetsuo por estas cuestiones de que empieza a luchar por el poder. A todo esto se van creando sectas que adoran a Akira y toman a Tetsuo como el nuevo sucesor de estos poderes que tienen los niños y sacará a Neo Tokio de su crisis. La película con el mismo nombre fue estrenada en 1988. Aquí va a haber una diferencia con respecto al argumento porque, pues por causas obvias, la película fue hecha antes de que se concluyera el manga. El segundo producto cultural del que hablaré, también de origen japonés, se llama Ghost in the Shell. Este es un manga creado por Masume Shiro. Vio por primera vez la luz en 1989 y su última publicación fue en noviembre de 1991. Este manga habla de un futuro hipotético en el 2029 donde los hombres han sido capaces de incorporar implantes cibernéticos en sus cuerpos, aumentando las capacidades pues naturales del mismo ser humano. En este contexto también, o en este mundo también, los robots y los humanos son muy parecidos. Van a estar como conectados a sus ghosts, o más bien, que podría ser una traducción de alma a una especie de internet donde están resguardados todos los conocimientos y todos los saberes de su sociedad. Los personajes principales en el manga son policías de la sección 9, principalmente la mayor Motoko Kusanagi, quien en esta sección se encarga de los continuos atentados, criminales electrónicos y terroristas tecnológicos. La trama principal es cómo esta mayor Motoko se va a enfrentar a un hacker que se hace llamar Puppeteer. Parte como importante de toda esta narración es cómo a través de estos enfrentamientos la misma mayor se va a dar como cuenta o se va a cuestionar quién realmente es ella y cuál es su identidad. Esto nos habla como de el personaje que empieza a ser como inadaptado en una sociedad cyberpunk. En 1995 se lanza la película, que está inspirada en los primeros mangas, en especial en el capítulo 9 que se llama Bye Bye Clyde y el 11 que es Ghost Ghost. Aquí también es donde pues la mayor y su equipo se enfrentan a Puppeteer, y este Puppet Master o este hacker pues no solo piratea, altera o modifica los sistemas informáticos, sino que también va a modificar los propios ghosts. La diferencia entre el manga y la película es que en la película se pone la atención o se hace creer que el personaje principal es la mayor, mientras que en el manga los personajes principales son todos los policías de la sección 9. Sé que me faltaron muchísimas referencias del cyberpunk. Por favor, pongan en sus comentarios qué otra serie debo ver, qué libro me recomiendan para entender muchísimo mejor el cyberpunk. ¿Ustedes creen que estemos en este contexto o antesala a lo que se podría decir una distopía? ¿O ya estamos viviendo en esta distopía? Lo podemos llevar a un análisis de los estudios culturales, económicos, sociológicos y antropológicos. No me queda más que agradecerles que se hayan quedado hasta el final del video.
video. Recuerden que si les gustó, marquen la campanita para que reciban la notificación de nuevo video cada semana. Y si todavía no me siguen en mis redes sociales, por aquí van a aparecer. Me encantará que estén en todas ellas. No me queda más que decir que la empatía sea nuestra resistencia.